Buenas noches, damos inicio a la clase número 7. El tema de hoy será falda con abanicos y falda de tiempos. La falda de tiempos la podemos encontrar de dos formas, tiempos seguidos y tiempos volados. Bueno, el primero con lo que vamos a iniciar es qué medidas vamos a usar. Estamos trabajando con la talla 10, que es la talla base a nivel industrial. Vamos a trabajar contorno de cintura 72, contorno de cadera 98, alto de cadera 20 y largo de falda 60. Tabla de tallas de talla 10. ¿Qué pasos son los que debemos seguir siempre que vamos a empezar un molde? Calcar la plantilla delantera y posterior si lo requiere. En nuestro caso de la falda de abanicos no requerimos del básico. Sí requerimos tener una nesga, la nesga de cualquiera de las dos formas, de las que vimos en la clase anterior. Dejar ventaja de papel para hacer la transformación o desahogo o desarrollo de moda. Y después de una vez terminado el molde, hacer la respectiva simbología, la marcación. La marcación se refiere a hilos de tela, piquetes, donde va centro doble, todo lo que sea necesario. Y hacer la marcación, que es todos los datos que necesitamos, cuántas veces por talla, qué talla, la referencia. Todo eso lo hemos visto en las clases anteriores. Bueno, y damos aumentos de costura y dobladillo, aumentos de costura o márgenes de costura y dobladillo. Empezamos con nuestra falda con abanicos. Para este tipo de falda podemos usar cualquiera de las dos opciones de nesgas, las nesgas básicas o las nesgas a base de molde. Si no saben cómo hacerlo, se remiten al video de la clase anterior donde vimos las nesgas. Entonces van a entender a qué nos referimos. Hoy vamos directo a trabajar lo que necesitamos trabajar. Bueno, para la falda con abanico tenemos que tener listo el patrón de la nesga y comprobar largo y ancho que vamos a usar para el abanico. Los abanicos pueden ir en una tela diferente para combinar. Por lo general, el número de abanicos es igual al número de nesgas. Si yo uso voy a hacer una falda de 6 nesgas, se irían 6 abanicos. Utilizaríamos 6 abanicos. No quiere decir que si yo apenas le quiero meter abanicos en los cortes delantero y posterior y yo no le quiero meter a los lados, no lo puede hacer, lo puede hacer. Pero por lo general se mete en cada uno de los cortes, o sea, se van 6 abanicos. Este es el modelo que vamos a hacer. Entonces se los dibujé en 2 tonos de contraste para que lo puedan entender. La falda, las nesgas, 6 nesgas, o sea, 3 adelante y 3 en el posterior, y los 6 abanicos. Uno al lado, los 2 del frente y el otro del otro lado serían 4. Y en la parte posterior serían los 2 del centro. Ahí están los 6 abanicos. Y empezamos. Teniendo listo el listado de medidas que vamos a usar, vamos a tener en cuenta que debemos alistar nuestra nesga. Yo ya la tengo lista aquí. Y vamos a comenzar a trabajar el abanico como un complemento para darle más amplitud o más vuelo a la falda. En caso de que yo no tenga suficiente tela, puedo hacer una falda incluso totalmente lisa y meterle los cortes sin darle vuelo, y luego los vuelos se los damos con los abanicos. Los abanicos los pueden utilizar no solamente en falda, pueden utilizar abanicos en una chaqueta en la parte posterior, pueden utilizarlo en mangas, pueden utilizarlo en pantalones. Pueden utilizarlo en blusas, o sea, se pueden utilizar en diferentes prendas de vestir. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Yo tengo mi nesga básica, que es a la que le voy a hacer los abanicos. Entonces, si yo sé que el largo de falda es 60 centímetros y yo lo quiero que él me quede ajustado hasta cierta parte, y yo dije que vamos a trazar una línea de ajuste a la altura que nosotros queremos que nos quede ajustada la falda, y de ahí para abajo vamos a darle el vuelo como hicimos con la falda sirena, solo que esta vez no lo vamos a dar aumentando el vuelo aquí mismo, sino con un abanico que es una pieza adicional. La línea de ajuste va de la cintura hacia abajo de 35 a 40 centímetros o donde yo lo haya medido, si lo estoy haciendo sobre medidas. Si yo sé que el largo de falda es 60 y yo trabajé la línea de ajuste a los 35, quiere decir que me está sobrando 25 centímetros. Entonces 25 centímetros va a ser el largo del abanico. Ya lo tengo listo acá para explicarles. Trazamos un eje vertical y sobre ese eje vertical vamos a escuadrar una línea horizontal en forma de T, pero una T invertida, donde vamos a dar el ancho del abanico. El ancho del abanico va de 10 a 15 hacia lado y lado del eje central.
Entonces yo le di 15 centímetros y 15 centímetros hacia un lado. Y de largo, 25 centímetros, que es el largo que me dio cuando ya hice la identificación de hasta dónde va a ir el abanico. Todas las faldas que llevan un vuelo requieren de hacer un levante para poder de que no se descuelgue. Y más este abanico, que viene en forma de cono, va a requerir de un levante. Pero ese levante yo no lo doy a lo que yo quiera, sino lo que me da el molde. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos de 10 a 15 hacia un lado y escuadramos una línea corta hacia arriba. Marcamos de 10 a 15 hacia un lado y escuadramos una línea corta hacia arriba. Yo los di de 15, 15 para un lado y 15 para el otro. Después, ¿qué vamos a hacer? Este lado donde está el largo del abanico va a ser nuestro vértice del cono o del abanico. Y vamos a unir, vamos a medir con el metro hasta encontrarnos con esa línea corta, donde me dio los 25, y vamos midiendo 25, 25, 25, hasta cerrar. Y lo mismo hacemos al otro lado, y luego cerramos las líneas para formar el abanico. ¿Cuántas veces por talla debo cortar este abanico? 6 veces por talla, porque mi falda es de 6 abanicos. Les hice también la simulación de una falda con abanicos. Esa es una falda de 6 nesgas, 3 adelante y 3 atrás. Entonces yo las uní y miren, esta es la función del abanico. El abanico, si yo no lo quiero que me quede como formando volumen, que no que me quede así como la falda sirena, sino que quiero formar un pliegue, lo podemos hacer. Así se utiliza mucho para las chaquetas, en la parte de atrás o en las faldas, en la falda lápiz. Si yo no quiero abertura, puedo meter un abanico y esto me va a hacer la función de poder dar el paso con facilidad sin que se note pues la abertura, que sea abertura. Esto lo puedo hacer en otra tela, lo puedo hacer en un satín o en otra tela, y mire lo bonito que se ve. De los abanicos irían en los cortes, un corte, 2 cortes a los lados, y en la parte posterior también en los cortes. Entonces ahí están los 6 abanicos. Espero que les guste y que lo practiquen. Bueno, ahora seguimos con el tema número 2, que es la falda de tiempos. A esta falda también se le puede llamar, la llaman falda escalonada. Está construida por rectángulos que se van uniendo, donde cada tiempo se surce a la medida del anterior. Puedo hacerlo como mínimo de 3 tiempos, o sea, puedo usar 3 tiempos, 4 tiempos, 5 tiempos, los tiempos que yo quiera. Por lo general, los tiempos vienen del mismo ancho, aunque según diseños hay personas que dicen, yo quiero hacer unos tiempos de una medida, otros de otro, pero lo ideal es que sean del mismo ancho todos los tiempos. Bueno, la falda de tiempos la hay de 2 clases. Tiempos seguidos, cuando cada tiempo se surce a la medida del anterior y van unidos entre sí. Y tiempos volados, cuando cada tiempo es independiente, pero para esto requiere de un forro, o sea, para que él quede separado y que se note la separación. Y los tiempos volados no necesariamente tienen que ir escalonados, pueden ir todos con el mismo ancho. O sea, los largos sí varían un poco, pero el mismo ancho le puedo meter para todos los tiempos. Puedo hacerlo volado, con surcido, o puedo hacerlo acampanados. Esta requiere de más trabajo para hacer el armado, porque hay que incluir un forro donde se van a ir pegando los tiempos. Bueno, aquí está el diseño de cuáles son los tiempos que vamos a trabajar. Esos son los tiempos seguidos, donde cada uno se surce a la medida del anterior. Se surce y se pega al anterior. El segundo se surce y se pega en el tiempo anterior. Puede ir con el elástico en la cintura o puede ir con pretina. Puedo hacer el primero completamente liso con una cotilla, lo puedo hacer. Y de ahí para abajo hacer los tiempos. Esta es la otra, que serían tiempos volados, donde este va con recogido, lleva un forro por debajo que es el que sostiene cada uno de los tiempos, y el tiempo se corta de tal forma que quede metido dentro del otro para que no se note la unión de entre el forro y el tiempo. Y lo podemos hacer con elástico o lo podemos hacer con pretina. Este lo podemos igual hacer con elástico o con pretina. Y estos son los tiempos volados, pero ya son acampanados. Mire que en la parte de arriba no está surcido. Solamente le damos volumen aplicando la técnica de lo que es las nesgas. ¿Se acuerdan que la nesga es un injerto o un aumento en forma triangular que se hace para dar aumentos, y que esos aumentos van en el papel, no en la tela? No es como el abanico, que el abanico se corta en la tela y se aumentan al trazo.
se aumentan al desarrollo de moda. ¿Listo? Entonces empezamos a trabajar. Bueno, cuando vamos a comenzar la construcción de la falda de tiempos, si sabemos que son tiempos seguidos o tiempos volados, vamos a hacer primero la de tiempos seguidos, debemos hacer el siguiente análisis. Primero, ¿qué largo de falda vamos a darle? Entonces, el primero sería largo de falda. El segundo, ¿cuántos tiempos? El tercero, ¿qué porcentaje para surcir voy a aplicar? Porcentaje para surcir. El cuarto, si la pretina va en resortada o va pretina lisa. O sea, ¿qué tipo de pretina? ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Si la pretina va de la cintura hacia arriba o si la falda, la pretina va de la cintura hacia abajo. ¿A qué se refiere? Si usted tiene el cuerpo de la mujer, tiene sus caderas, yo puedo decir, esta es la cintura. Yo quiero que la cintura me quede hacia arriba y de ahí hacia abajo hacer cada uno de los tiempos. O yo quiero que si esta es el cuerpo de la mujer, esta es la cintura, la pretina me quede abajo, y de pronto ya se va a poner y esto lo va a hacer en resortado y de aquí para abajo van los tiempos. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta de acuerdo al largo de falda que le vamos a dar a la falda. Yo de dónde le tomé las medidas, incluyendo la pretina volada hacia arriba o de la cintura hacia abajo y allí va incluido el ancho de pretina. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a trabajar? Entonces, aquí, por ejemplo, le quedó el ombligo tapado con la pretina. Aquí le puede quedar descubierto. Entonces, todo eso hay que tenerlo. O si va descaderado, también debo tener en cuenta esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, esta sería la quinta parte que vamos a hacer. Entonces, teniendo esto, entonces yo voy a decir, yo voy a hacer una falda de 3 tiempos. Entonces, ya definí de cuántos tiempos. 3 tiempos. Voy a utilizar como largo de falda el que me dice allí la talla 10 de 60 centímetros. Y la pretina yo la quiero que vaya de la cintura hacia arriba. O sea, la voy a hacer aparte. No la voy a incluir dentro de este largo de falda. ¿Qué otra cosa necesito? El porcentaje. Yo no quiero que me quede tan surcido. Entonces aplico poquito porcentaje para surcir. Entonces yo puedo decir, no, yo le aplico el 30, el 40, el 50, o yo la quiero bien surcida para hacer una falda de danzas, entonces la podía aplicar el 100%, o sea, de acuerdo a la medida de cadera, le daría el otro doble, entonces ella me da más surcido o incluso hasta más, ¿no? Para las faldas de danzas. Listo, yo voy a utilizar un porcentaje, yo no la quiero tan surcida, entonces voy a utilizar un porcentaje de surcido del 30, pongámosle del 40%. Del 40%. ¿Qué tanto puedo surcir? Del 30, 40, 50, 100%, 100, o sea, de ahí para arriba todo lo que quiera. Y vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué es lo primero que me dice? Tome un papel y sobre ese papel usted va a marcar una línea vertical y con esa vertical va a escuadrar una horizontal. O sea, siempre que va a empezar va a requerir de 2 líneas o el rectángulo completo si el molde se lo exige. En nuestro caso necesitamos solamente estas 2 líneas para empezar a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La línea horizontal va a ser la cintura y este va a ser el centro. ¿Qué otra cosa también en el análisis debemos tener en cuenta? En el análisis debemos tener en cuenta como punto número 6, si yo la quiero con costuras a los costados o si la quiero con costuras, una sola costura atrás. Entonces, eso también. ¿Dónde va la costura? ¿Por qué es importante saberlo? Porque si yo la quiero con costura a los lados, entonces trabajaría con la cuarta parte de la cadera. Pero si la quiero con una sola costura atrás, trabajaría con la mitad de la cadera. Entonces, por eso es importante definir eso. Yo la quiero con costuras a los costados. Entonces voy a utilizar 1/4 de contorno de cadera, lo escribo con K para distinguirlo de C, no es porque tenga mala ortografía. 1/4 de contorno de cadera y más el porcentaje para surcir, el 40%. Entonces tengan a mano su calculadora para comenzar a hacer estos cálculos.
Como ya tengo ya mi análisis, entonces yo ya sé que la largo de falda es de 60 y voy a sacar 3 tiempos. Entonces lo primero que voy a hacer es saber de qué largo me va a quedar cada tiempo. Entonces 60 centímetros, que es el largo de la falda, lo voy a dividir por el número de tiempos, o sea, por 3. Y me da 20 centímetros. Ya sé que el largo de cada tiempo va a ser de 20 centímetros. Quitemos este papel acá porque se me pasa el color, se me pasa el marcador. Listo. ¿Qué otra cosa necesito saber? Ella va a llevar un porcentaje, entre tiempo y tiempo, un porcentaje para surcir. Y yo le dije que lo iba a hacer del 40%. La medida más ancha, o sea, por donde si va a ir una falda en resortada, la medida por donde primeramente va a pasar es por la cadera. O sea, como mínimo debe tener la medida de cadera. Pero como yo la voy a hacer surcida empezando desde el primer tiempo, y yo dije, el primer tiempo, desde el primero le voy a comenzar a trabajar con un porcentaje para surcir y le voy a colocar aparte una pretina volada en resortada. Entonces, todo eso tengo que tenerlo en cuenta. O la voy a incluir, pero la voy a incluir después de que ya haga la falda. Listo. Entonces, ¿lo que voy a hacer? Que yo no quiero que el primer tiempo me quede tan surcido, entonces yo solamente voy a aplicar cuarta de cadera para que me quede un poquito más ajustado. Entonces, si usted no la quiere con porcentaje de surcido en el primer tiempo, que es para que no le quede tan surcido, entonces dele un cuarto de contorno de cadera con un desahogo mínimo de 2 centímetros, 2 o 3 centímetros. Para que él comience a surcir, y de ahí para abajo ya comience a aplicarle los porcentajes para surcir. Bueno, entonces el primer tiempo a mí me dijeron que un cuarto de contorno de cadera de esta talla 10, el cuarto son 24.5 y me dicen que voy a aplicar un porcentaje para surcir del 40%. ¿Cómo lo voy a hacer? 24.5, que sería el contorno de cadera, le sumo entonces más 40 y le hundo la tecla porcentaje y me da 34.3. 34.3 lo puedo dejar en 34 o lo puedo aumentar al número siguiente. Yo lo voy a dejar en 34 centímetros. O sea, el primer tiempo va a tener como ancho 34 y de largo 20 centímetros. Ya con eso comenzamos a trabajar nuestra falda escalonada o nuestra falda de tiempos. Ahora sí, yo ya tengo mis dos líneas, la línea de cintura y la línea de centro. Yo ya sé que cada tiempo va a medir 20 centímetros porque ya hice la división. Entonces voy a dividir el largo cada 20. Voy a hacer divisiones cada 20. Entonces, 20 centímetros para el primer tiempo, 20 centímetros para el segundo tiempo y 20 centímetros para el tercer tiempo. Como yo de pronto no soy muy buena escuadrando, entonces marco otros punticos de referencia un poquito más allá. Entonces vuelvo y marco 20 para el primer tiempo, 20 para el segundo tiempo y 20 para el tercer tiempo. 20 más 20 más 20 da 60 centímetros. Como ya tengo listo mis punticos, ahora vamos a comenzar a unir esos puntos para hacer la respectiva división. ¿Qué hacemos? Primero lo voy a marcar con rojo para trabajar el primer tiempo. Primer tiempo, cambiemos de color. Segundo tiempo con verde. Lo hacemos más larguito, o sea, a medida que vamos avanzando vamos haciendo esa línea más larga. Y el último tiempo lo voy a hacer con morado. Listo, ya tengo la división de mis tres tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a aplicar las medidas que me salieron. El largo del tiempo, del primer tiempo, es de 20 centímetros, ya lo tengo listo. Y el ancho me quedó de 34 centímetros. Como lo voy a hacer con rojo, entonces este también lo voy a hacer con rojo. Le voy a dar el ancho, 34 centímetros. Marco 34 centímetros aquí y 34 centímetros en cintura. Uno de esos dos puntos para formar mi primer tiempo. Mire que no me pasé, o sea, este es mi primer tiempo.
Y esta es la cintura. Y este es el centro. Y este es el costado. Listo. Primer tiempo. ¿Qué me falta? Marcarle al primer tiempo el hilo de la tela. Hagámoslo con otro color. Hagámoslo con este verdecito. Una línea paralela a la línea centro. ¿Dónde? Donde yo la quiera marcar. Y le coloco hilo de tela. Listo. Aquí estoy haciendo sin aumentos de costura, ¿no? Sin márgenes de costura. Ahora les explico lo de los márgenes de costura. Ya tengo mi primer tiempo. ¿De cuánto me quedó? De 34 centímetros de ancho. Marquémoslo para que lo tengan presente. Vamos a hacer el segundo tiempo. El segundo tiempo dijimos que lo hicimos con verde. ¿Cuánto sería el segundo tiempo? El segundo tiempo tomamos el valor del primer tiempo, del ancho del primer tiempo, y le vamos a dar el mismo porcentaje para surcir de 40%. Entonces ya no vamos a tomar la medida de cadera, sino lo que me dio al hacer la ecuación, la operación. Entonces, el primer tiempo tiene de ancho 34 centímetros, más 40, tecla porcentaje me da 47.6. Entonces, segundo tiempo es igual a 34 centímetros, que es el primer tiempo, más 40% para surcido. Y esto me dio 47.6. Yo lo puedo aproximar y digo, voy a trabajar con 48 centímetros cerraditos. O sea, que mi segundo tiempo va a tener como ancho 48 centímetros. ¿Dónde lo marcamos? En el primer tiempo vamos a marcar 48. Y en la línea verde vamos a marcar 48. Cerramos nuestro segundo tiempo. Me falta, este va a ser centro, este va a ser costado. Señalización, centro doble. Señalización del primero, centro doble, que no se le había dado. Listo. ¿Cuánto me dio de ancho? 48 centímetros. Mire, 34 el primero, 48 el segundo. Hilo de la tela. Claro que tengo que marcar hilo de la tela. El hilo de la tela es una línea paralela a la línea centro. Lo voy a marcar en otro sitio diferente. Y le voy a colocar hilo de tela. Listo. Segundo tiempo. Tercer tiempo. ¿Qué se imaginan ustedes para el tercer tiempo? Para el tercer tiempo tomamos la medida del segundo tiempo, o sea, 48. Y le vamos a aplicar el porcentaje para surcido. Si yo ya sé que mi segundo tiempo me dio 48, entonces este es el tercer tiempo. El tercer tiempo me dio 48 centímetros más el porcentaje para surcir, que es de 40%. Y esto me da, tomamos la calculadora, 48 más 40, tecla porcentaje, me da 67.2. 67.2. Yo puedo o dejarlo solo en 67 o aproximarlo al número siguiente. Como es surcido, yo lo voy a aproximar al número siguiente. O sea que yo lo voy a dejar de 68 centímetros. Y voy a trabajar con este número. Entonces ahora si volvemos otra vez a nuestro trazo, el tercer tiempo va a tener de ancho 68 centímetros. ¿De dónde lo voy a medir? En el tiempo en el que está con morado, voy a medir 68 centímetros y 68 centímetros aquí. Me hizo falta línea.
Este va a ser mi centro frente o mi centro atrás. Y este va a ser mi costado. Hilo de la tela. Claro que tengo que marcarle hilo de la tela. Marquémoslo con otro color. Una línea paralela a la línea centro. ¿Dónde? Donde yo la quiera marcar. Voy a marcarla, esta la voy a marcar más corrida para que vean. Y le voy a colocar hilo de tela. Ahora la marcación. La marcación, ustedes ya saben cómo es la marcación y cómo es la señalización. Una cosa es la marcación, otra cosa es la señalización. Señalización es todo lo que son hilos de tela, piquetes, centro doble, todo eso eso es señalización. Ahora, la marcación es de identificar cada nombre. ¿Cómo se llama la falda? Falda de tiempos. ¿Tiempos qué? Tiempos seguidos. De falda de tiempos seguidos. ¿Qué parte de la falda es? Primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo. Eso no se los voy a hacer yo porque ustedes ya lo saben hacer y no tengo el consecutivo. Ya perdí la cuenta. Y este es el segundo tiempo. ¿Cuántas veces por talla debo cortar cada tiempo? ¿Cuántos creen? Si va a llevar costura a los lados, este molde con el centro doble me va a servir para el delantero, pero también me va a servir para el posterior. O sea, yo no tengo que sacar otra parte. Entonces, cortar 2 por talla con centro doble. Tercer tiempo, igual, cortar 2 por talla con centro doble. Primer tiempo, igual, cortar 2 por talla, tijerita, cortar 2 por talla. Listo. Me falta la pretina, ¿cierto? Ah, es que yo quiero hacerle la pretina aparte y yo la pretina no la quiero hacer que me quede tan surcida, sino que yo la voy a hacer de la media mínima es 1/4 de cadera más 2. Entonces hago una pretina que tenga de ancho 1/4 de cadera más 2 y del ancho, el ancho del resorte que le voy a dar. Si yo te voy a utilizar un elástico de 3 centímetros, entonces utilizaría una pretina para enresortar, una pretina que tenga de ancho, de ancho 2 veces. ¿Ve? De ancho, 1/4, si estoy trabajando la cuarta parte, pero yo la quiero sacar con toda la pretina completa que me quede con una sola costura, entonces sería, la pretina completa sería contorno de cadera completo, más un desahogo. ¿Qué desahogo? Más o menos, unos 2, si le estoy dando 2 centímetros por cada cuarta parte, entonces sería 2, 4, 6, más 8. Más 8 centímetros. ¿Y el largo de la pretina cuál sería? Este sería el ancho. O sea, y el largo de la pretina es 2 veces el ancho del resorte. De resorte o elástico. Si yo le voy a utilizar un resorte de 3 centímetros, entonces serían 6 centímetros. Más la costura. ¿Cuánto es la costura para esto? Dele 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? Uno para un lado, uno para el otro y 1 centímetro de desahogo. Entonces más 3. Y listo. Y ya con eso ustedes sacan la pretina teniendo en cuenta estas medidas. Listo, mis niñas. Ya terminamos con esto. Tiempos seguidos. Que yo le voy a meter un encaje a cada tiempo, en la mitad entre cada tiempo. Entonces, tenga en cuenta de qué ancho es el encaje que le va a meter. Le voy a colocar un encaje bolillo de 4 centímetros de ancho. Entonces, a cada tiempo no le quitaría 4, sino que le quitaría 3 para que le quede 1 de pestaña para poder hacer la unión. Me faltan los aumentos de costura. Aumentos de costura. 1 centímetro para pegar a la cintura, 1 centímetro para el costado y 1 centímetro para pegar al siguiente tiempo. En el segundo, 1 centímetro arriba, 1 abajo y 1 de costado. Lo mismo en el tercero. 1 arriba, 1 abajo y 1 de costado. Si yo le quiero dar un dobladillo más ancho, entonces sería 1 arriba y 2 o 3 centímetros de dobladillo. Si es que yo le quiero hacer dobladillo, por lo general esto se hace para que queden iguales. O sea, simplemente corta tiras y ya luego usted ya hace según las medidas que ya ha sacado, corta esas tiras de ese ancho. Y listo, niñas, ahora seguimos con la otra falda de tiempos. Bueno,
para comenzar a hacer la falda de tiempos volados vamos a hacer una base primero, va montada sobre una base, bien sea recta o línea A. Vamos a hacer primero la base de la falda. Entonces trazamos una vertical y con esa escuadramos una horizontal. La horizontal va a ser la línea de inicio, la línea de cintura. Y la línea vertical va a ser la línea centro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a marcar el largo de la falda, que son 60 centímetros. Entonces vamos a marcar el largo de la falda, 60 centímetros, desde la cintura. Y aprovechamos y marcamos el ancho de cada tiempo, 60, 40 y 20. ...60 centímetros. A este lado no voy a marcar todavía el largo de los tiempos. Allí donde me dio el largo de falda, voy a trazar una línea horizontal, pero me voy a prolongar un poco más porque es para sacar el ancho del tiempo. Lo voy a llevar así. Para hacer la base del forro, tengo en cuenta que siempre cuando una falda lleva forro, o una chaqueta o una manga, va más corta para evitar que el forro se salga. Entonces vamos a subir 2 centímetros, o sea, va a quedar 2 centímetros más corta. Y vamos a trazarla con rojo. Listo, tracé una línea más corta. En la cintura voy a aplicar la siguiente medida. 1/4 de contorno de cadera más 2 de desahogo para el forro. Y esta medida son 24.5 más 2 igual 26.5. Tenga en cuenta esa medida. Entonces 26.5. Y me dio aquí. Como vamos a montarla sobre una base lineada, entonces 26.5 más 5 o 6 para dar el vuelo. Entonces 26.5 más 6 igual, me da 32.5, la voy a aproximar a 33. O sea que en mi parte, la línea del dobladillo, voy a marcar 33 centímetros. ¿Sobre cuál? Sobre la roja, que es la base del forro. Y vamos a unir cintura con esta línea. Pero antes de unirla, vamos a hacer un levante, porque como es línea A, vamos a hacer un levante de 1 centímetro. Y ese centímetro lo vamos a unir en semicurva, que se me pierda en la línea del ruedo. Ahora sí, vamos a unir para formar el costado del forro. Listo, entonces ya tengo mi forro. Vamos a hacer las divisiones ahora sí de los tiempos. El primer tiempo va a quedar a los 20 centímetros. El primer tiempo, primero vamos a marcar los tiempos del forro y luego vamos a marcar los tiempos de la tela de lucir, o sea, de la falda en sí. El tiempo del forro son 20 centímetros que va a tener cada tiempo, pero como nosotros le quitamos 2 centímetros acá, a cada tiempo le vamos a quitar esos 2 centímetros para que cuando el tiempo caiga, la costura me quede metido dentro. Entonces el primer tiempo no va a tener 20 centímetros, sino 18 centímetros. Del forro, no estoy hablando de la tela de lucir. Entonces vamos a marcar 18 centímetros y 18 centímetros en la cadera. Y vamos a trazar el primer tiempo del forro. Vamos a marcar el segundo tiempo. El segundo tiempo sí ya iría a los 20 centímetros. O sea, el primero es el que se acorta. Listo. O sea, me está quedando 2 centímetros por encima el segundo y este. O sea, acuérdense que aquí era 20, 20, me subí 2 centímetros. O sea, el primero me va a quedar de 18. El segundo me va a quedar de 20 más 2 centímetros que sube
para el tiempo. El tiempo del forro me va a quedar 18. Este me va a quedar de 20 y este me va a quedar de 20 centímetros. ¿De dónde? Desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí y este de aquí hasta aquí. 18, 20 y 20. Ahora sí vamos a comenzar a trabajar los tiempos de la falda. Trabajémoslo con otro color. Para el tiempo de la falda, entonces vamos a trabajar 20 centímetros. La primera división que hicimos, 20, 40 y 60. $20 centímetros, pero como él va, sí, y nos vamos a prolongar hacia el costado. El otro tiempo, 20 centímetros, y nos vamos a prolongar hacia el costado. Listo, ahí están las divisiones, 20, 20 y 20. Vamos a hacer el primer tiempo. El primer tiempo, que es el que lo estamos marcando en verde, el largo va a ser de 20 centímetros. El largo del primer tiempo. Y el ancho, vamos a tomar la medida que nos dio en la cintura, el forro, y le vamos a aplicar el porcentaje para surcido. Si la cintura me dio 26.5, más, le voy a aplicar el 30%, más 30%, me da 34.4. Lo puedo bajar en 35, o sea, el primer tiempo lo voy a dejar de 35 centímetros. Y me dio acá. Y me dio aquí. Listo, primer tiempo. Segundo tiempo, hagámoslo en otro color. El segundo tiempo, ¿desde dónde va a salir? Va a salir desde el primer tiempo del forro hasta la línea verde. O sea, que vamos a tener que prolongar la línea del forro. Lo voy a hacer punteado. Y desde allí va a salir mi segundo tiempo, o sea, porque él va a meterse dentro del primero. Y me va a llegar hasta aquí. Pero ¿qué ancho va a tener este tiempo? Va a tener, vamos a tomar la medida que hay en el forro. Y de aquí a aquí me dio 28.5. O sea, esta medida me dio 28.5. Y estamos aplicando el 30% para surcido. Entonces vamos a tomar la calculadora. 28.5 más 30% me da 37.0005. Lo voy a aproximar a 38. Entonces voy a marcar 38 centímetros, sería el ancho del segundo tiempo. Con estos tiempos ya me salen más pequeño la escala, ¿no? 38 y 38 sobre la línea verde. Y cerramos el segundo tiempo. El segundo tiempo me va a salir desde aquí hasta aquí y ya va a tener una medida de 22 centímetros. ¿Cómo así que 22 centímetros? De la línea verde a la línea verde hay 20, pero como él va a meter 2 centímetros más, entonces me da 22 centímetros. Y nos vamos al tercer tiempo. Ese hagámoslo con otro color. Hagámoslo con este.
con este morado. El tercer tiempo, ¿desde dónde saldría? Vamos a tomar la medida, vamos a prolongar la línea roja, que es la línea del forro, hacia el costado y lo vamos a prolongar así punteado. ¿Qué vamos a tomar la medida? En el forro, desde el centro hasta el costado, en esa parte. Y de aquí a aquí me da 30.5, me dio a mí. 30.5 y sobre esta es que vamos a aumentar el porcentaje para el subsidio. Entonces vamos a tomar 30.5 más 30%, que es lo que estoy aumentando, me da 39.65, lo voy a aproximar a 40. Entonces voy a colocar 40 centímetros y 40 centímetros sobre la línea de largo de falda. Y me dio acá. O sea, que el tercer tiempo ya saldría desde esta parte punteada y me va a medir 22 centímetros. ¿Por qué? 20 que tiene el tercer tiempo más 2 que quedan incluidos debajo del segundo tiempo. Esto en cuanto a largos. Mire los largos de los tiempos en la parte del forro. 18, 20 y 20. Y en la falda es al contrario. 20, 22 y 22. O sea, hay una diferencia de 2 centímetros entre el primero y el segundo. Hay una diferencia de 2 centímetros entre el primero y el segundo. Listo. Y de anchos, me dio también diferentes anchos, pero ya no me da un porcentaje tan grande como en la falda, la de los tiempos seguidos. Si yo quiero hacer la que lleva baliza en la parte de arriba, entonces ¿qué haríamos? Calcaríamos cada parte del tiempo, o sea, ese es el primer tiempo, la que va en verde, lo calcaríamos, pero lo calcamos solo hasta donde está el forro. Lo calcamos y vamos a trazar líneas, vamos a abrir de abajo hacia arriba para darle vuelo. Yo por ahí les había hecho una, ahorita se las muestro. Ay, ¿qué la hice? Después se las busco. Bueno, ahorita se las muestro. Un poquitico lo de el último modelo, el que va con los... que va liso en la parte de arriba y va el vuelo acá. Entonces, yo lo voy a hacer también, por ejemplo, en resortado en la parte de arriba, pero yo no quiero que quede tan anchotote. Entonces, simplemente lo quiero que quede con más volumen en la parte de acá. ¿Qué hacemos? Calcamos cada tiempo y lo sacamos aparte, hacemos división de líneas y después damos vuelos o esto se llaman esgas. Damos injertos, abrimos de abajo hacia arriba para dar injertos, cosa que cuando yo lo vaya a pegar al forro, él me va a quedar dando el volumen. Al hacer el segundo tiempo también, este va a ir metido debajo del otro, o sea, cuando lo corte, y también va con el vuelo, entonces va cayendo vuelo y se ven muy bonitas. Entre más le abra, entre más divisiones le haga, pues más puede meter los injertos o las nesgas. Y niñas, con esto ya quedamos. Espero que me hayan entendido. Cualquier duda, me escriben.